Dice la leyenda que en algún punto de Mississippi, bajo la medianoche, un joven guitarrista vendió su alma al diablo, y a cambio se convirtió en el mejor músico de blues que jamás haya existido. Su nombre era Robert Johnson, y su historia es tan poderosa que inspiró a generaciones enteras de músicos como Eric Clapton, Bob Dylan y Keith Richards. Pero, ¿cuánto de eso fue verdad? ¿O realmente hizo un pacto con el diablo en un cruce de caminos? Pues bueno, hoy vamos a explorar la leyenda, la verdad y el enigma eterno de Robert Johnson. Robert Johnson nació en 1911, en Mississippi, en una época marcada por el racismo, la pobreza y la marginación. La música no era un lujo, era una necesidad, porque los campos del sur se llenaban de blues. Ya sabes, guitarras desafinadas, voces dolidas, historias cantadas entre algodón y caminos de tierra. Y desde joven, Robert mostró un interés por la música, pero según muchos, no era especialmente talentoso, porque intentó tocar en fiestas y cantinas, pero su técnica era torpe, y algunos músicos incluso lo corrían de los escenarios. Pero entonces desapareció mágicamente. Durante casi 2 años nadie supo de Robert Johnson. Cuentan que vagó por el delta de Mississippi tocando y observando a otros músicos, pero cuando regresó algo había cambiado, y es que Robert ya no era malo, era increíble. Y sí, su forma de tocar la guitarra era sobrenatural. Sonaba como si 2 guitarras tocaran al mismo tiempo, y con eso nació la leyenda. Ya sabes, un viejo blusero dijo que Robert le había confesado lo siguiente. Fui al cruce de caminos, me encontré con un hombre oscuro, le di mi guitarra, la afinó y me la devolvió con poder. En el folclore afroamericano, los cruces de caminos no son solo intersecciones, son portales entre mundos, y se decía que a medianoche podías encontrarte con entidades espirituales, incluyendo al mismísimo diablo, y la leyenda cuenta que Robert Johnson fue al cruce con una guitarra desafinada. Allí, un hombre alto, elegante, con ojos brillantes le ofreció un trato, el cual era: te daré el don de tocar como nadie más, pero a cambio, tu alma me pertenecerá. El resultado fue inmediato. Johnson dominó técnicas nunca antes escuchadas y su voz era penetrante, su presencia hipnótica. Robert Johnson grabó solo 29 canciones entre 1936 y 1937, pero esas canciones bastaron para cambiar la historia de la música. Sus letras hablaban de persecución demoníaca, miedos y desesperación. En una decía incluso: el perro del infierno me pisa los talones, y en otra decía: me encontré con el diablo esta mañana, y él dijo que se quedaba conmigo. ¿Era solo poesía oscura o era una confesión? Para 1938, con solo 27 años, Robert Johnson murió en circunstancias misteriosas, y dicen que fue envenenado con whisky adulterado por un marido celoso. Otros afirman que simplemente se desplomó en medio de una presentación. No hubo autopsias. Y también su tumba es incierta porque hay al menos 3 lugares en Mississippi que reclaman ser su sepultura. Con su muerte, a los 27 años, Robert Johnson se convirtió en el primer miembro no oficial del Club de los 27, años antes que Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. Décadas después de su muerte, su música fue redescubierta por muchos británicos y estadounidenses, como Eric Clapton. Lo curioso es que a pesar de su impacto, existen solo 2 fotos conocidas de Robert Johnson y ningún video, como si el diablo se hubiera llevado incluso su imagen. La historia más aceptada dice que aprendió del guitarrista Ike Zimmerman, un hombre misterioso que enseñaba blues en cementerios por las noches. Pero, ¿por qué cementerios? ¿Por qué cruzar un aprendiz mediocre a la leyenda total en 2 años? Pues bueno, tal vez fue disciplina, tal vez talento natural, o tal vez, solo tal vez, en algún cruce de delta, alguien sí escuchó su llamado. Robert Johnson dejó este mundo joven, pero su música trascendió el tiempo. Y como todo mito poderoso, su historia mezcla lo real con lo fantástico. Tal vez nunca sabremos si vendió su alma, pero lo cierto es que de una u otra forma su música es inmortal. Así que la próxima vez que escuches un riff de blues, piensa en el cruce de caminos.
Piensa en la guitarra desafinada y pregúntate, ¿tú lo harías?